Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Análisis. Hoy converso con el padre José Palmar, un zuliano de pura cepa, amplio conocedor sobre la crisis venezolana y además colega porque también es periodista. Padre, gracias por haber aceptado la invitación de Visión Democracia TV. Gracias, Darwin Chávez. Un saludo para todos. Que Dios te bendiga, hermano. Feliz y contento de estar contigo a través de esta señal. Gracias. Por supuesto, padre, que no podemos comenzar con otro tema sobre la difícil situación que vive nuestro país, nuestra población. ¿Cómo evalúa usted la situación actual del país y de la lucha de la oposición? No hay una frase más emblemática, Darwin, que la que en el año 2011 el expresidente Álvaro Uribe me dijo en Maicao, en el 2011, y estamos en el 2020, y el presidente Uribe me dijo, padre, Venezuela es un país hecho añicos. Y yo pensé en ese momento, Darwin, que el expresidente Uribe estaba equivocado o estaba exagerando. Yo creo que hoy la palabra añicos es muy breve en su intensidad de destrucción para lo que está viviendo Venezuela. Yo comparo Venezuela con un país de la posguerra mundial, comparo Venezuela con un país o con la nación israelita cuando estuvo en Babilonia, en el exilio, sumergida bajo la catástrofe de la violencia. Venezuela es como ver un país en tiempos de Moisés, de la esclavitud de Egipto. Es decir, un país como ver la destrucción de Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham. No hay un país con tantos recursos, con tantas posibilidades económicas, sociales y culturales, hecho un desastre social de todo punto de vista como Venezuela. A mí eso me da dolor, me da mucha tristeza. Como hace 3 días una gente llevó una bolsa de dinero para quemar en la basura, porque el papel moneda, Bolívar, no vale nada. Yo recuerdo hace 5 años cuando visité una familia allá en San Francisco, una señora para prender la cocina utilizó un billete de 100 bolívares. Imagínate tú, ¿no? En aquella época. Venezuela es un país ahorita que no es país, ya no es nación, ya ni siquiera es territorio. Es una especie de campo de concentración con una gente secuestrada en sus casas, en sus apartamentos, en sus habitaciones, y son presos sociales y económicos de un narcorrégimen que ha devastado nuestra patria. Da dolor, Darwin, como en este momento, miles y miles de familias que se van caminando hacia la frontera colombiana para pasar hacia Cúcuta y poder lograr una mejor calidad de vida. Me entristece mucho el panorama que está en este momento en el país y me hago eco de las palabras de Monseñor Moronta que hace unos días divulgó a través de las redes, donde le pedí en nombre de Dios a los nefastos guardias nacionales, policías nacionales y militares que no ataquen a los migrantes que van caminando hacia la frontera venezolana. Eso es triste, Darwin. Frente a esa realidad hay una lucha de la ciudadanía, una lucha de los partidos políticos opositores. El presidente interino Juan Guaidó en enero cumpliría 2 años de ser interino. ¿Cómo evalúa usted el desempeño, la labor realizada por el presidente Guaidó en este periodo? Guaidó ha sido un entusiasmo emocional para las personas, pero ha sido un fiasco político y sobre todo institucional. Guaidó es como una especie de jarrón chino montado en las redes sociales. Él es presidente de las redes sociales. Más allá no tiene ninguna incidencia. Más allá no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera de hacer una gestión personal para él. Yo creo que esa presidencia interina le quedó grande a Juan Guaidó. Me da la impresión que no pudo calzar la exigencia y la responsabilidad de tal magnitud que tuvo en sus manos. Yo creo que no fue porque era un muchacho ni porque era un joven. Podemos irnos a la Biblia y allí tenemos el caso del rey David. Era un muchacho
Hay que ver cómo David se enfrentó a Saúl, por ejemplo. No es porque estaba inexperto, no. Sencillamente porque creo que le sucedió lo mismo que le pasa a cualquier político de función gubernamental. Se rodeó de las altimañas de la Mesa de la Unidad, se reunió y se dejó manipular por una serie de personajes que viven de la política y que sencillamente él se hizo un preso más de ese narco complaciente grupo de opositores que están allí manteniendo la hegemonía del oficialismo. O sea, que usted considera que Guaidó fracasó rotundamente. Sí, fracasó. Ahí no hay nada que hacer. Salvo que Estados Unidos lo apoya, más allá de eso no tiene otra sustentación. Es decir, el día que el presidente Trump o Estados Unidos de Norteamérica le diga, ya no apoyamos a Guaidó, hasta ahí llegó. O sea, Guaidó lo que tiene es una bombona de oxígeno en Norteamérica. Y por supuesto, los demás países que apoyan a Estados Unidos están apoyando a Guaidó de manera institucional. Pero más allá no hay nada que esperar de Juan Guaidó. Para mí fue una decepción tan grande que realmente me duele porque perdimos una oportunidad de oro, una oportunidad diamantina que tuvo Guaidó en sus manos y que pudo haberse convertido en el nuevo libertador de Venezuela y que sencillamente pues, se convirtió en un bobe más de otras figuras pues, que no reúne mayor consideración. Le quedó grande el itinerato. Las principales fuerzas políticas decidieron no participar en el 6 de diciembre porque está suficientemente claro que no se puede participar en un proceso como el actual donde no hay garantía. Ahora bien, plantearon una consulta popular en paralelo. ¿Cuál es su opinión de esa consulta popular? ¿Vale la pena consultar de nuevo al pueblo? ¿Se va a movilizar el pueblo ante esa convocatoria? ¿Para qué vamos a consulta, Darwin? El 16 de julio del 2017, hicimos una consulta mundial. No hay que hacer más consultas, eso está allí. Otra consulta es perder el tiempo y darle tiempo a Nicolás Maduro Moros en el narcorrégimen de Venezuela. ¿Una consulta para qué? O sea, ¿qué tenemos que consultar? ¿Qué tenemos que diagnosticar? ¿Qué tenemos que ver? Ya todo se ha dicho, ya no hay más nada que decir. Lo que estamos es frente a una situación de catombe nacional, donde cada día hay más muertos y lamentablemente el tiempo no se mide ni en horas, ni en minutos, ni en segundos en Venezuela. El tiempo en Venezuela se mide en muertos y en exiliados. Así de sencillo, hermano. No hay más nada que consultar. Yo creo que eso es un disparate. Eso es darle una oportunidad para que Maduro tome un segundo aire y pueda llegar a enero. Eso es todo. Quiero dejarle una interrogante antes de ir a la primera pausa. Nos guste o no, el 6 de diciembre, hasta ahora, habrá proceso electoral. Eso quiere decir que a partir del 6 de diciembre hay un nuevo parlamento que el oficialismo va a instalar al costo que sea el 5 de enero. La interrogante es, ¿qué va a pasar a partir del 5 de enero con la oposición? Vamos a una pausa, ya regresamos. El 6 de diciembre, padre, habrá proceso electoral, por lo menos hasta ahora. No se ve voluntad por parte del oficialismo en acatar las recomendaciones de suspensión para generar las condiciones que permitan una mayor participación popular. Eso se traduce en un nuevo parlamento que se debe instalar el 5 de enero y que el oficialismo lo va a instalar así sea con tanques de guerra. Eso ya está claro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la oposición? Porque en lo personal, Darwin Chávez no ve ninguna estrategia de la oposición más allá de darle continuidad al gobierno interino que, como usted ha dicho, para nosotros va a fracasar. Yo siempre acaricio la feliz esperanza, Darwin, que a ellos no se les logre nada. Y después de lo que pasó en el año 2000, con aquellas famosas mega elecciones que tuvieron que suspender, yo siempre tengo la posibilidad remota, pero la tengo, de que esta gente no vaya a elecciones. Primero eso. Ahora, en el supuesto caso de que se realicen esas fraudulentas parlamentarias, por supuesto, ellos van a ganar hasta los bancos que están en la Plaza Bolívar. Es decir, ahí no va a haber puesto para nadie, excepto
para los opositores funcionales que ya tienen su curul establecido en la famosa y futura Asamblea Nacional fraudulenta. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, Darwin. Esta gente, y siempre hemos dicho esto y lo quiero ratificar hoy a través de este espacio, que doy las gracias por esta oportunidad. Mira, primero hay que sacar a Ramos Alú, a Manuel Rosales, a Julio Borges, a Leopoldo López, a Enrique Capilla Randowski, a Henry Falcón y toda esa camarilla. Hay que sacarlos primero a ellos para poder sacar a los bandidos narcotraficantes que están en Miraflores. Mientras dejemos a esos iscariotes, epulones allí, no pasa nada. Ellos van a seguir comercializando, van a seguir negociando, van a seguir estableciendo. Y sencillamente no va a pasar nada. Lo que sí va a pasar es que va a haber un mayor éxodo de venezolanos, va a haber más mortandad, van a haber más enfermos y va a haber más situación de tristeza y de depresión social en Venezuela. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, el oficialismo ha logrado sobrevivir hasta ahora con las sanciones internacionales. Pero en la medida que el tiempo avanza, la situación del país se deteriora más. Hay un informe de la Universidad Católica Andrés Bello que estima que para el año 2020 el ingreso de divisas al fisco nacional apenas van a ser 7.000 millones de dólares. Y eso con el tiempo va a seguir disminuyendo. ¿Podrá el oficialismo sobrevivir en medio de las sanciones y del cerco internacional? Mientras no se castigue al delincuente y se deja que siga robando y delinquiendo, no pasa nada. Las sanciones son en un papel. Pero mientras tú permitas que la línea de narcotráfico siga usándose a la blanca y bella por todo el Caribe, mientras tú dejes que sigan entrando a este país de Estados Unidos los narcolavadores, y mientras se permita que toda la línea de la droga en Centroamérica y México siga normalmente, común y corriente, a través de todas las líneas de narcotráfico del mundo y lleguen a España, y lleguen a Portugal, y lleguen a Italia, y pasen luego al mundo asiático, no pasa nada, porque si bien es cierto que las medidas económicas les han cerrado a ellos el ingreso de dinero de manera oficial, siguen teniendo todo el ingreso del narcolavado y del narcotráfico. No pasa nada. ¿Qué tiene que pasar? Que la DEA, en una operación quirúrgica, ingresa a Venezuela, ponga los ganchos a Nicolás Maduro, a Cira Flores, a Diosdado Cabello y a todo su tren de capos y se los traiga para que ellos paguen para justicia en el mundo. Mientras eso no pase, no sucede nada. Ahí tenemos el caso, me acaban de llamar y decir, padre, Pedro Carreño lo tiene preso Maduro. Hay que preguntar por qué ahorita hay una disputa entre Pedro Carreño y Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque entre ellos hay una pelea a cuchillo. Si bien es cierto que la oposición partidista, de la cual yo totalmente difiero, y en este momento, Darwin, si tú me preguntas, padre, ¿en cuál opositor, líder o dirigente usted confía? Te voy a decir, en ninguno. No hay, Darwin. Lamentablemente, yo tenía 3 o 4 hace 2 o 3 meses atrás. Ya no confío en nadie. ¿Por qué? Porque cada vez un opositor funcional es más bandido que el otro. Y cada vez uno piensa que este está sano y resulta que tiene también un rabo de paja blanca a través de la vida, de la corrupción y del pillaje. No tenemos salida mientras nosotros tengamos esa dirigencia allí y nosotros como borregos, así como los chavistas son los borregos de Maduro, nosotros también nos convertimos en los borregos de la mesa de la unidad. Y te repito esto, mientras no saquemos a los opositores dirigentes de esa componenda, ese contubernio de delincuentes allí, no va a pasar nada en Venezuela. Ahora, apartando la posibilidad, no confirmada hasta el momento de esta grabación, de la supuesta detención de Pedro Carreño, es indudable que hay fractura dentro del oficialismo porque la situación es difícil. Es difícil y todos los focos iluminan a Maduro como ser el principal perturbador, el principal generador de tensión. El papel de los militares, padre.
¿Usted cree que existe todavía alguna reserva institucional y moral en la Fuerza Armada Nacional que impulse un cambio en Venezuela o ya perdimos a la Fuerza Armada? No, desde hace muchos años, Darwin, eso se perdió. Ahí no hay ningún criterio de nacionalidad, ni de democracia, ni de dignidad. Ellos no son militares. Ellos son delincuentes con uniforme militar. Ellos no son ni siquiera fuerzas armadas. Son bandas armadas. Es decir, ya yo desde el 2016, ya yo entregué a Dios al país. Y sencillamente estoy consciente y estoy seguro que no hay un solo militar, no hay uno solo que se atreva a levantar la voz o a hacer algún gesto por la patria. No lo hay, porque ya ellos tienen 20 años allí. Y resulta que todos los que han graduado de cadetes para teniente, subteniente, capitán, toda esa gama de academia militar que ellos han manipulado, coaccionado y han llevado con la ideología marxista, comunista, terrorista, narcisista, ellos la tienen en sus manos. Ahí no hay un solo militar que piense distinto. Ahí no hay un militar que tenga dos dedos de frente de democracia. Para ellos ese es su mundo. Para ellos esa es su ideología perfecta. No hay, no hay. Lamentablemente no hay. Y quizás estas palabras, Darwin, a muchos venezolanos los llena de tristeza y de depresión. Pero yo en política, atención, en política, en economía, en religión, en deportes, yo no me caigo a mentiras, Darwin. Perfecto. En el próximo segmento quiero que toquemos el tema de las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para muchos venezolanos de ese resultado depende la libertad de Venezuela. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Padre, el 3 de noviembre Estados Unidos elegirá a un nuevo presidente, bien sea Donald Trump, sea reelecto, o Joe Biden gane la presidencia del país más poderoso de la Tierra. Ahora bien, para muchos venezolanos, la libertad de Venezuela depende de ese resultado. Yo creo que no. Yo creo que no. Mi modesta opinión es que no va a cambiar el resultado, va a cambiar el estilo de confrontar o de enfrentar el conflicto venezolano. ¿Cuál es su opinión de esa elección? ¿Qué va a depender el resultado para Venezuela? Comparto totalmente tu parecer, Darwin. Estados Unidos es Estados Unidos y el presidente de la Casa Blanca es el presidente de la Casa Blanca. Estados Unidos sabe perfectamente que Venezuela en este momento es un país narcoterrorista y le tiene miedo a la gran influencia que tiene el mundo árabe islámico en Venezuela. Te voy a dar una especie de primicia. Hemos estado conversando acá con algunos sectores y se ha descubierto, Darwin, que los islamitas, los terroristas musulmanes de este mundo de Hezbollah, de este mundo de los extremistas islámicos, que ingresaron a este país en el 2001 para el derribamiento de las Torres Gemelas, tenían pasaporte venezolano. Es decir, que esta situación de peligro latente de Venezuela para Estados Unidos, en este caso del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro para Estados Unidos, no es nueva. ¿Y qué pasó con toda esa gente que facilitó desde el año 99? Le están dando pasaportes a los iraníes terroristas. Del año 99. Que todos, si tú te preguntas, ¿quién era el jefe de la DIEX en Maracaibo en el año 99? ¿Tienes memoria, Darwin? No. Era un árabe. Y ese árabe lo pusieron luego embajador en Siria. Y allí era toda la componente. No es solamente ahorita Tarek El-Aissami, no es solamente ahorita Tarek William Saad, no. Esa comidilla de árabes que están ahorita en el poder, esos son nietos de estos malandros vestidos de democráticos que instalaron en Venezuela un régimen. Por lo tanto, desde el año 99, es decir, desde que llegó Hugo Chávez Frías a la presidencia, hasta ahorita,
Venezuela, el gobierno de Venezuela, ha sido un peligro latente para la paz de Estados Unidos y para la paz del mundo entero, hoy más que nunca. Por lo tanto, esa conciencia la tiene clara Estados Unidos. Van a seguir con la situación de sacar a Nicolás Maduro del el régimen. Lo que sí va a variar, como tú dices, es la estrategia. Ya no vamos a tener, si gana Biden, no vamos a tener a un Biden que va a atacar a Estados Unidos como lo hizo Bush Jr. o como lo hizo Trump. Y si gana Trump, va a seguir la situación mediática. Pero hay que pasar de lo mediático a lo realmente necesario para que este régimen caiga. Ahora bien, lo realmente necesario no pudiera encarnarse en la figura de la doctrina de la responsabilidad de proteger, el R2P. ¿Es factible? Claro que sí. ¿Es factible supuesto, actuar en Venezuela? No solo es factible, es lo único factible en Venezuela. Porque el que piense que esta situación va a salir con medidas diplomáticas está equivocado, ni con democracia, ni con diálogo, ni con nada. Esto sabe, ¿cómo tú sacas de tu casa a un malandro narcotraficante que tiene secuestrado a tu familia? ¿Cómo lo sacas? Lo sacas con la policía, y lo sacas con las armas, y lo sacas apuntándole. Es decir, yo no abrazo la violencia, pero hemos tenido 20 años llevando prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Hasta cuándo? Y te repito, lo triste de Venezuela es que aquí en Venezuela, allá en nuestro país, el tiempo se mide en muertos. Ahora bien, padre, los deseos no empreñan. Cada día escucho más, se murió fulano, mataron a fulano, se fue fulano. Entonces, ¿hasta cuándo? Ajá, padre, pero los deseos no empreñan. Claro Los dos sabemos que para usted es la única posibilidad. Para mí todavía hay una posibilidad política y diplomática. Pero una acción militar erradicaría el fundamentalismo y toda la calamidad que vive Venezuela para comenzar una recuperación. Pero repito, los deseos no empreñan. Es factible esa acción militar internacional para no generar expectativas que no se puedan cumplir. Hay que aplicar el método de Singapur. Singapur era una Venezuela hace 20, 30 años atrás. Y ellos establecieron una situación extremista, pero la establecieron. Y hoy Singapur se ha convertido en uno de los tigres económicos del Asia. Después de haber sido la Venezuela, lamentablemente ese término, la Venezuela de hace 20 años. Hoy Singapur está en la cúspide de la economía. Y cuidado, si está casi cerca de Japón y superando inclusive a otros países como Estados Unidos. Singapur. ¿Y allá qué pasó en Singapur? Allá en Singapur el corrupto lo metían preso y el que se alzaba, bueno, iba a la pena capital. Eso lamentablemente, Darwin, suena anticristiano. Sí. Pero hay que preguntarse, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Qué hizo Dios en el diluvio? Vio que no había otra solución sino un diluvio para acabar con los malos. ¿Qué pasó en el Mar Rojo cuando atravesó el pueblo de Israel hacia la tierra prometida? Los malos se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra, por ejemplo? Sacó a Abraham a su gente y cayó el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, yo no abrazo la violencia. A lo mejor alguno me está diciendo, pero ¿qué cristiano es? ¿Qué sacerdote es? No, hay que estar claro, Darwin. Yo lamentablemente, y respeto tu opinión, pero no hay salida diplomática, porque los diplomáticos que están ahí en la ONU, por ejemplo, son tarifados del Foro Sao Paulo. ¿Ah? Mira tú, metieron a Rusia y a China en la mesa de los derechos humanos. ¿Tú crees que tener allí a esos países que han sembrado la muerte en el planeta, eso es diplomacia? Eso no es diplomacia, mi hermano. Eso es sencillamente que los poderosos narcocomunistas del mundo se están apoderando de todas las instituciones, incluyendo el Vaticano. Padre, un mensaje final. Se nos agotó el tiempo. Un mensaje final a los venezolanos que ven este espacio en Visión Democracia TV. Siempre he dicho que esta pelea también es espiritual. Esto es una batalla espiritual. Es el bien contra el mal. Y por supuesto, lo que creemos en Dios Padre Todopoderoso, abrazamos también la gracia de que algún día Dios, porque así es el Señor, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. No pierdan la esperanza,
Porque como esta batalla es espiritual, hay que orar y hay que luchar con las armas de la oración para que el Señor quite de allí, como lo ha hecho en otros momentos en la historia de la salvación, a los malos, y que el país renazca por la gracia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Darwin. Saludos a todos. Gracias a usted, Padre, por haber participado en este espacio, y a ustedes, suscriptores de Visión Democracia TV, muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.